hermanos, buenos días. Hoy día vamos a ver el capítulo 18 de los Proverbios. Y vamos a hablar de los consejos. Me llamó la atención este libro de los Proverbios, este capítulo acerca de los consejos. Los consejos enriquecen nuestra vida, ¿no es cierto? Nos ayudan. Los consejos, podríamos decir que vienen siempre de las personas que nos aman. Generalmente, la persona que nos ama toma la iniciativa muchas veces de darnos un buen consejo. Un consejo, ¿cierto? Y eso uno lo discierne. Esta persona me está aconsejando porque en realidad me ama, ¿cierto? Ese puede ser un papá, una mamá, puede ser un familiar, un abuelo, una abuela, puede ser un profesor y puede ser el pastor también. Pero generalmente los consejos vienen de las personas que nos aman. También los consejos nos permiten o nos previenen de los males de este mundo. Generalmente cuando se nos aconseja, de alguna manera se nos quiere prevenir, se nos quiere evitar un mal, una desgracia, un problema. Y eso ocurre, ¿cierto? De que los consejos generalmente apuntan a eso, a que uno no sufra lo que sufrió, ¿cierto? La experiencia adversa por no haber recibido un consejo. A veces nos pasa de que, mira, a mí nunca me aconsejaron de esto, pero qué bueno sería que, ¿cierto?, tú me hicieras caso. También los consejos son enseñanzas que nos transmiten quienes tienen más experiencia. Y aquí entramos como en la categoría de quienes aconsejan. Y por lo general, las personas que tienen más experiencia son las que tienen mejores consejos. Los consejos de un par, de un similar, ¿cierto?, no siempre son buenos. Por lo tanto, los consejos más valorados son los consejos de personas que tienen más experiencia. También acerca de los consejos es que los consejos ayudan cuando son solicitados, ¿cierto? Hay personas que dicen, guárdate tu consejo, no te lo he pedido, ¿cierto? Pero cuando uno pide un consejo, ahí sí como que el consejero tiene mayor importancia. La persona se siente que está en una posición, ¿cierto?, de ayudar. Por lo tanto, cuando son solicitados, los consejos son bienvenidos y rechazados cuando no son solicitados. También los consejos que no son solicitados saben a sermones y a nadie le gusta ser sermoneado, ¿cierto? ¿A quién le gusta eso? Por lo general, a veces los jóvenes no les gustan escuchar y recibir consejos porque lo toman así como un sermón, ¿cierto? Usted me está sermoneando. Pero también los consejos pueden enriquecer aportando mucha sabiduría a nuestra vida. Y la actitud correcta, hermanos, es recibir los consejos, aprender de los consejos porque los consejos enriquecen nuestra vida. También los consejos se deben recibir con humildad. Importante tener la actitud correcta, humilde, para recibir el consejo, porque de esa forma la persona que nos da el consejo lo hace de buena gana, ¿cierto? Y a veces el consejo va más allá de lo que uno le solicitó. También los consejos pueden salvar nuestra vida de muchos malos momentos, y esa es una gran realidad. Los consejos pueden salvarnos de situaciones difíciles, dolorosas, tristes. Los consejos también podrían considerarse como atajos para no tener que hacer las cosas por el camino más largo, ¿cierto? El consejo puede ayudarnos a abreviar la triste vuelta de la experiencia. A veces no necesitamos vivir la experiencia dolorosa para aprender algo. El consejo puede obviar esa vuelta tan larga.
También los consejos son como letreros de advertencia que iluminan nuestro camino. Por eso que la palabra del Señor siempre en este capítulo, en este libro de los Proverbios, abunda en consejos. Y son buenos los consejos. Hay personas que tienen el hábito de leer un capítulo de Proverbios diario. Son 31 capítulos, por lo tanto usted cada día puede tener el acceso, ¿cierto?, a una buena cantidad de buen consejo, como es el consejo de la palabra del Señor. Los consejos de más valor vienen de personas exitosas. Ojo, a veces molesta esto, pero es la verdad. Los consejos de más valor vienen de gente exitosa, con experiencia y con trayectoria. Porque una persona fracasada puede tener el mejor deseo, su consejo, pero no tiene respaldo, no tiene fruto. Por lo tanto, ese consejo, por favor, trate de descartarlos. Los consejos de personas fracasadas, aunque bien intencionados, no tienen gran valor. Una persona me dijo, mira, si tú quieres ser un pastor exitoso, júntate con pastores exitosos. Escucha a los pastores exitosos. Pone atención, lo que para ellos es importante. Pero si tú quieres ser un pastor mediocre o fracasado, júntate con pastores mediocres y fracasados. Wow, yo dije, ¿será tan así? Pero pensándolo, hermanos, es la verdad. Uno tiene que escuchar a la gente que le ha ido bien, no al que le ha ido mal. El que le ha ido mal dice, no quiero que pases por lo que yo pasé, pero te doy este consejo, pero a lo mejor el consejo, ¿cierto? Los consejos son gratis, la mayoría de las veces. Cuando uno paga para recibir consejos, eso se llama asesoría profesional. Y es bueno a veces pagar asesoría profesional, pero la mayoría de los consejos son gratis, pero se requiere humildad para sacarles provecho. Importante. También los consejos deben ser parte de nuestra vida. Sin ellos seremos personas arrogantes y autosuficientes. Generalmente el que no quiere consejo y no busca consejo tiene ese gran problema, la arrogancia y la autosuficiencia. Los consejos más valiosos vienen de personas con experiencia, con trayectoria y con buena fama, con éxito y con buen testimonio. A esas personas escuche. También podemos decir que este capítulo de los Proverbios nos muestra algunos temas que tienen la virtud de ser excelentes consejos. Y yo por lo menos encontré 6 temas de consejos en este capítulo. Estos consejos son reflexiones que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Estos consejos son alertas tempranas, qué importante, para que corrijamos actitudes nuestras ante la vida. Estos consejos pueden ser un gran aporte, donde Dios nos añade sabiduría de lo alto. Qué importante es. El consejo, debí haber partido por ahí, pero se define como el parecer o dictamen que se da o se pide sobre la manera de actuar. Entonces, el consejo siempre apunta a algo práctico sobre la manera de actuar. Entonces, ahora ya estamos listos para comenzar nuestro tema. Primero, consejos sobre el lenguaje. Realmente, hermanos, hoy día el lenguaje ha ido sufriendo tanta modificación, deterioro. La forma, el lenguaje que usa la gente hoy, realmente, hermanos, no es de lo mejor. Las palabras, las groserías, los garabatos son como parte de nuestra manera de comunicarnos. Como se dijo, estuve en Uruguay, pero conversé con un joven en una plaza y él me dijo, ¿de dónde es usted? Y yo le dije, soy chileno. Me dijo, no se le nota. Tiene otro acento. Soy chileno.
es que yo he conversado con chilenos y ya. Ahí ya me di cuenta de lo que él trataba de decirme. Lamentablemente ha ocurrido eso. Nuestro lenguaje no es de lo mejor, pero la palabra nos advierte acerca del buen uso del lenguaje o de las palabras. Por ejemplo, el versículo 4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Entonces, esto tiene que ver con el hombre común, el hombre ordinario. Pero no en el término despectivo, sino que en el hombre de la calle. Dice, las palabras del hombre ordinario o de la calle, sin reflexión, sin meditación, son como aguas profundas, en el sentido de que son oscuras, son turbias, son incoherentes, no son fáciles de entender. A eso se refiere. No hay claridad, no hay nitidez. Mientras que los sabios se expresan con claridad y sus palabras son como manantiales de limpieza y de frescura. Entonces, qué importante es tener la prudencia de utilizar bien nuestras palabras, de usar adecuadamente nuestro lenguaje, para que no caigamos en esta categoría de hablar como aguas turbias, ¿cierto? Que no se ve claridad, sino por el contrario, que se nos vea como personas que somos un arroyo que rebosa o una fuente de sabiduría. Interesante. Versículos 6 y 7 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para el alma. Estos dos versículos expresan contiendas en expresar las ideas. Los labios del necio traen contienda. Es decir, sus opiniones son provocadoras. Sus opiniones son por lo general ofensivas. Sus palabras irritan a quienes están a su lado. Su lenguaje incomoda. No tienen conciencia del peligro al que se exponen. Y de alguna manera eso es lo que está diciendo. Sus labios son lazos para su alma. Su boca los azotes llama. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué significa esto? Que los chismes son como golosinas, sabrosas, atraen al paladar, son de fácil acceso, prometen un sabor agradable, ¿cierto? Ser comidilla de otros. Pero el daño que pueden causar trae consecuencias nefastas para la vida de las víctimas. Tengamos cuidado. Como norma, por ejemplo, ayudaría usted no hablar de otra persona, no hablar mal de otra persona, a menos que esa persona esté presente y se lo diga a ella, no a otros. Son como normas que uno tiene que tener para no caer en esto. A ver, generalmente nuestras relaciones humanas, sociales, comunicamos cosas y hay gente que quiere saber secretos y el tono del secretismo, ¿cierto? Siempre va acompañado de algo de misterio y de imponerse de algo novedoso que otra persona, que ambos conocen, tiene. Y ese sabor, ¿cierto?, que se le da a ese comentario, lamentablemente dice, penetra hasta las entrañas. Cómo se sufre la gran decepción
de alguien que uno en quien confiaba pudo referirse en esos términos o creer esas mentiras o decir esas cosas. Y cuando habla de las entrañas, habla del asiento de nuestras emociones. Nuestras emociones más profundas sufren la gran decepción por haber sido víctima del chisme. Versículo 13. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Saber escuchar, primero es un gesto de cortesía y de buena educación. Pero hay gente que, yo no sé cómo lo hacen, pero creen que saben todo lo que uno les va a contar y cortan, interrumpen. Hermano, y esto es ofensivo, porque, como dice aquí, al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Saber escuchar es también una actitud de paciencia. Todos los seres humanos procesamos a veces los pensamientos antes de entregarlos, para entregarlos adecuadamente. Pero cuando se interrumpe ese pensamiento, se queda uno frustrado por no haber terminado de decir su idea. Por lo tanto, estas personas creen que saben todo lo que el otro va a decir y quedan mal porque esa actitud les deja en una posición, primero, de falta de educación, también provoca distanciamiento. Yo no sé si a usted le pasa o es una observación mía, pero por lo general los jefes, los que se sienten jefes y se creen jefes, por lo general son personas que no escuchan mucho. ¿Le ha pasado? Sí. Seguimos, versículo 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. En todo litigio es necesario conocer ambas partes de la verdad, ¿cierto? Sin embargo, este proverbio nos advierte acerca de los que creen que por hablar primero serán escuchados y se les dará la razón. Y este proverbio nos enseña, por lo tanto, de que el que más alega y el que primero habla, él piensa que va a ganar. Pero la Biblia nos dice que esa persona en algún momento será descubierta, ¿cierto? Pero viene su adversario y le descubre. Esto debe ayudarnos también, hermanos, a que a veces uno escucha problemas. Por ejemplo, un hermano me dice, yo tengo problemas con mi esposa, porque mi esposa es así, es así y es así. Yo le recibo eso, pero eso es solamente el 50% de la verdad. Porque el otro 50% lo tiene su esposa y ella no ha hablado conmigo. Por lo tanto, a ese hermano yo le creo la mitad. Así tiene que ser. Yo debo creerle la mitad, no creerle todo. Porque si le creo todo, estoy siendo injusto. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero su adversario le descubre. Y bien, vamos al 20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida, el 21, están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua, hay una versión que dice, la lengua puede proporcionar vida o muerte, satisfacción o pesar. Las cosas que decimos tienen efectos, traen consecuencias. Tengamos cuidado con eso,
Por lo tanto, debemos saber pesar adecuadamente el uso de nuestras palabras y el uso de nuestro lenguaje, porque por cada palabra que decimos existen consecuencias. Tal vez es tiempo de meditar en lo que hemos sembrado en nuestros cercanos, y siempre existe la oportunidad de reconocer el error y ofrecer una disculpa. Porque a veces, si yo no tengo esta alerta que me da la palabra acerca de que lo que yo digo tiene efectos y trae consecuencias, y a veces uno dice, ¿por qué esta persona cambió conmigo? Yo no le he hecho nada. Hermano, pero tal vez una palabra mal dicha, una expresión, un comentario, algo. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así como nosotros, por ejemplo, con el Evangelio podemos salvar a una persona, también nosotros con nuestras malas palabras podemos condenar a una persona. El que ama, dice el que la ama, comerá de sus frutos. Y versículo 23 dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Aquí habla de dos tipos de personas, el pobre y el rico. Y el pobre generalmente tiene una actitud diferente para dirigirse a los demás. Tiene una actitud humilde, consciente de su condición, también tal vez asociado a los complejos que trae la pobreza. Por lo tanto, tiene mucha prudencia en el uso de sus palabras. Dice, habla con ruegos. Mas el rico, expuesto al complejo de la superioridad, él no teme ofender con sus palabras. Generalmente el rico es arrogante, el rico es prepotente, el rico se expresa de manera áspera, sin modales, pero delante de Dios ambos son iguales. ¿Cómo nos percibe la gente? ¿Como pobres o como ricos? Qué interesante, ¿cierto? ¿Cómo nos perciben los demás cuando nos escuchan hablar? Tengamos cuidado, ¿cierto? Hermanos, eso con respecto al lenguaje. El segundo consejo son consejos sobre la necedad. Sobre la necedad. El versículo 1 dice, su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Aquí al mirar otras versiones, dice la Biblia al día, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. Allá le vamos entendiendo, tomándole más sentido al texto, ¿cierto? Otra versión dice, el egoísta no busca sino lo suyo y se irrita ante cualquier consejo. ¿Qué nos enseña este proverbio? Que existen personas que siempre quieren tener la razón. Y son personas caprichosas, obcecadas. Buscan justificar su proceder. No reciben consejos de nadie y opinan de todo. ¿Ha conocido? Wow. Y aquí estamos hablando de consejos de la necedad, ¿cierto? Versículo 2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El deseo de algunos de mostrar sus emociones. Dice, no toma placer el necio en su inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Él quiere sacar a la luz lo que hay en su corazón. Por tanto, el deseo de mostrar sus emociones, sus deseos, sus opiniones, pasando por alto toda discreción, toda prudencia, toda reflexión,
donde piensa en que tiene la razón, ilustra este tipo de personas. Por ejemplo, lo que ahora se llama, no sé si tú has escuchado el concepto de posmodernidad. ¿Has escuchado eso? De la posmodernidad. Bueno, ahora hay otro post, que es la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Es que todo el mundo tiene la razón. Todos tienen la verdad. Todos tienen derecho a su propia verdad. Y este versículo nos habla acerca de eso. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en lo que su corazón siente. Wow. Existe esta corriente muy fuerte hoy día. Versículo 9, sobre la necedad. Dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Debemos recordar, hermanos, que Dios dice que nosotros somos administradores, que nada es nuestro, que así como nosotros somos del Señor, también lo que nosotros poseemos también es del Señor. Por lo tanto, debemos ser buenos administradores con lo que Dios pone en nuestras manos para que lo administremos. Sin embargo, este versículo nos alerta. ¿Qué quiere decir? Que quien gasta más de lo que gana. ¿Ha conocido gente así? Gente que gasta más de lo que gana. O que derrocha sin medir las consecuencias. Es igual al que no tiene control de sus bienes. El comentario Matthew Henry dice: el primero arroja a los vientos lo que posee y el segundo lo deja escapar por entre sus dedos. Hay una sociedad o una complicidad, son hermanos. El que es negligente para endeudarse más de lo que corresponde con el que disipa sin ningún control las cosas que tiene o que llegó a poseer. ¿Ha conocido gente arrepentida? Gente que en algún momento que en algún momento pudo haber obtenido su vivienda, un ahorro, pero que sin embargo nunca pensó que las vueltas de la vida podrían cambiar su realidad y que en este momento no tienen nada? Personas que viven con ese remordimiento por no haber sabido aprovechar la oportunidad. Hermanos, es importante estar atentos siempre. Dios bendice al que trabaja, Dios bendice al que se esfuerza, pero Dios de repente nos sorprende con oportunidades para mayor prosperidad. Esa oportunidad hay que tomarla en el nombre del Señor, recibirla y conservarla. No pensar que porque tenemos esa oportunidad podemos derrochar, disipar o malgastar lo que Dios nos da. Tengamos siempre esta consideración. También sobre la necedad, versículo 12, dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. La palabra antes aquí se repite 2 veces. Cuanto más se eleva el altivo, mayor es su caída. Alberto Cortés, un hermano argentino, él dice en una de los coros, ¿cierto? De sus himnos, dice: cuando más alto volamos, nos duele más la caída. Y eso habla de la arrogancia del ser humano. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. El corazón del hombre se eleva, ¿cierto? Al orgullo, a la prepotencia, a la soberbia, a la arrogancia, pero luego viene el estruendo, ¿cierto?, de su propia caída. Pero también dice: antes de la honra es el abatimiento. Qué importante es esto. Antes de recibir honra está primero el quebranto del corazón.
Dios nos honra. Y Dios honra a los que le honran. Por lo tanto, hermanos, el corazón quebrantado facilita el camino para que Dios nos honre. La versión La Palabra dice: a la soberbia sigue la ruina y a la humildad la fama. Antes de la fama, la humildad. Otro tema, consejos sobre la inteligencia. Wow. ¿Cuántos están conmigo? ¿Vamos bien, cierto? Gracias, hermano, muchas gracias. Versículo 15, acerca de la inteligencia, dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Cuanto más prudente es una persona, entendiéndose como aquella que no quiere equivocarse, por eso dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría. No quiere equivocarse, no quiere cometer errores, teme al fracaso, por lo tanto, más le interesa adquirir conocimiento, y conocimiento experimental de Dios, sabiduría. Esta clase de conocimiento, dice, no se atesora en la cabeza como información, sino que se atesora en el corazón. Por eso dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría. Qué interesante, ¿eh? Entender, hermanos, que a veces nosotros manejamos información, pero eso no significa que hayamos educado nuestro corazón hacia la sabiduría, porque el corazón es lo que gobierna nuestras decisiones. Por lo tanto, lo que yo incorporo en mi corazón es lo que realmente forma parte de mí. Porque yo puedo olvidar algún concepto, puedo manejar información, conocimiento, pero eso es algo mental. Pero aquí la palabra nos dice: el corazón del entendido. Es decir, algo que lo incorporó dentro de su asiento emocional. Por lo tanto, su oído está en permanente alerta. Dice: el oído de los sabios busca la ciencia. Su oído está siempre, siempre atento a oír a Dios o a oír a los hombres de Dios que pueden educarle. Amén. Hermanos, y podríamos decir que cada escuela dominical es una oportunidad que nosotros nos damos para que Dios nos eduque. Hermanos, y esta educación no se adquiere afuera, no se adquiere en el mundo. Es la educación, ¿cierto?, que Dios le entrega a sus hijos a través de su palabra. Qué hermoso es eso. Versículo 16. Dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Otra versión habla de regalos. Versículo sí, dice otra versión: con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Eso dice la Biblia al día. Otra versión, la Biblia 95, dice: un regalo abre las puertas y es la manera de introducirse entre los grandes. Ese es más o menos el concepto. ¿Qué podemos aprender de este texto? Dice: esta dádiva no es soborno, no, sino la legítima expresión de generosidad y de honra que se le debe dar a cierto tipo de personas. ¿Se entiende, cierto? A cierto tipo de personas. Es también una demostración de sincero interés que puede suavizar el camino para el futuro. De eso se trata. Recuerde usted, por ejemplo, cuando Isaí le dice a David: lleva esto para tus hermanos, pero lleva estos quesos, llévaselos a los jefes de tus hermanos. No está sobornándolos, ¿cierto? Pero él entiende este principio. Como hombre de Dios,
que David lleve o porte, ¿cierto?, lo que sus hermanos necesitan, pero lo otro es una actitud de generosidad y de honra a quien merece la honra. Ese hombre no está diciendo que sus hermanos estén en problemas o que le den algún cierto favoritismo, pero de alguna manera un gesto así podríamos decir que logra la buena voluntad a veces de la gente. Puede crear simpatía hacia uno y genera una disposición anímica que puede ayudar en diferentes situaciones. Aleluya. Qué importante es, hermano, a veces tener gestos como eso. Nos ayudan. No está sobornando, pero usted está sembrando, está honrando. Y usted no sabe en qué momento puede cosechar esa siembra. Vamos ahora como número 4, consejos para enfrentar los conflictos. Versículo 3 dice: cuando viene el